Familias fuertes, iglesia fuerte. Importante que las familias cristianas se fortalezcan para que la iglesia del Señor sea fuerte espiritualmente y también en cuanto a la obra que lleva. El aumento de la maldad en el mundo se debe a que personas malas tuvieron hogares disfuncionales. He visto documentales sobre asesinos, psicópatas, ladrones, malhechores, y una regla general en ellos es que sus hogares eran disfuncionales y por eso tienen esas situaciones, esos problemas psicológicos, psiquiátricos. También la decadencia moral en las personas producen familias disfuncionales, donde los futuros hijos, las futuras generaciones, lo que notamos es que irán de mal en peor, aumentando la inmoralidad, aumentando la maldad. Esto es un factor real en el mundo actual. El apóstol Pedro lo había dicho en su momento. Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Vana manera de vivir, pero observen de quién se hereda esto. De nuestros padres, de nuestros antepasados. Nosotros como cristianos tenemos la misión de ser la sal de la tierra, lo dijo el Señor. Tenemos la misión de ser la luz del mundo. Este deber recae tanto a nivel individual como a nivel eclesiástico, a nivel de iglesia. Pero una iglesia donde sus familias que la componen no sean fuertes espiritualmente, será una iglesia débil, una iglesia que no tendrá la capacidad de difundir la semilla del evangelio, una iglesia infructífera, una iglesia estancada, una iglesia que no puede salar ni alumbrar el mundo y por ende para fortalecer la iglesia es clave que las familias que la integran se fortalezcan espiritualmente. Por eso el título de nuestro tema, familias fuertes harán iglesias fuertes. Y vamos a hablar de este tema. Familias espiritualmente disfuncionales. Quiero que noten ese título y enfaticemos esto de espiritualmente. No me estoy refiriendo al ámbito de la psicología, sobre todo la psicología moderna, tal y como ellos definen qué es una familia disfuncional. Pero tomo como base esa información para asimismo aplicarlo en el ámbito espiritual. En el ámbito de la psicología, una familia disfuncional es aquella que está envuelta en conflictos, malas conductas y abuso de alguno o varios individuos que conforman esa familia. Y esas falencias se producen continuamente, lo que lleva a los miembros de ese hogar, generalmente los más débiles en cuanto a su carácter, los conlleva a estos débiles a acomodarse y a normalizar esas situaciones de abuso, esas situaciones de maltrato. A veces lo normalizan porque son los débiles dentro de ese hogar. Pero vuelvo y reitero, no vamos a hablar de familias disfuncionales según la psicología moderna. Y ni vamos a ver cómo es que el mundo secular la suele calificar. Y con esto, mis amados hermanos y oyentes, no estoy desmeritando el buen trabajo que puede lograr la psicología en estos ámbitos. Pero lo que nos interesa como cristianos es mirar más allá de lo que la humanidad puede llegar a ver. La familia, acorde al estándar y diseño divino, es lo que quiero mostrar. Porque ese diseño, esos estándares trascienden y superan los estándares humanos. Una familia, a propósito, puede
bajo los estándares humanos, decirse y creerse de ella que funciona bien, mas pueden estar siendo disfuncionales en cuanto a los estándares divinos. Por ejemplo, en las familias de hoy día puede suceder que la figura de autoridad en el hogar recaiga en la madre, en la esposa, la mujer. Y puede que en ese hogar el hombre se sujete mayormente a ella antes que ella a él. Eso ocurre a menudo en las familias modernas, sobre todo cuando ambos trabajan y la mujer es la que gana más dinero. Suele suceder y por experiencia he visto esas situaciones en algunos hogares. Puede que el hogar marche bien, puede que sea un hogar organizado, que tengan unos hijos buenos ante esta sociedad, bien educados, pero mis hermanos y oyentes, ese no es el estándar divino. Y en este punto, aunque funcionen bien ante la sociedad, son una familia espiritualmente disfuncional. El día, suponiendo, caso hipotético, el día en que esa familia se convierta a Cristo y se les empiece a enseñar que el hombre es la cabeza, ténganlo por seguro que ahí empiezan los problemas dentro de ese hogar. Entonces, aparentemente, podemos estar funcionando bien según los estándares humanos, pero no según los estándares divinos. Los que hemos abrazado la fe cristiana, queremos marchar conforme a la voluntad del Señor, porque sabemos que Él, Dios, es la máxima guía en todo asunto de vida. Por eso, es importante que aprendamos a desarrollarnos desde el núcleo familiar como hogares fuertes espiritualmente, familias que marchan pero acorde a la voluntad de Dios. Además, una iglesia será fuerte siempre y cuando las familias que la conforman sean familias espiritualmente fuertes. Tan así es el asunto, mis hermanos, que uno de los requisitos para aquellos que aspiran a ser obispos o pastores en la iglesia es que tengan familias fuertes en el ámbito espiritual y que todo marche conforme a los estándares divinos. Primera de Timoteo, capítulo 3, del 4 al 5, observen los requisitos para el que anhela obispado, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ese es el modelo divino. Y se le requiere, se le exige, se le demanda al que va a ser obispo en una congregación. Las familias espiritualmente disfuncionales se conocen porque o el hombre o la mujer no están cumpliendo sus roles ordenados por Dios dentro de ese hogar. Es necesario volver a las escrituras para encontrar cómo los hombres deben ser líderes espirituales en sus hogares y cómo las mujeres deben ejercer correctamente su rol en el hogar acorde a la voluntad de Dios. Esto es imprescindible, esto es importante para fortalecer espiritualmente las familias. Y vamos a ver cuáles son los pasos. Bueno, en primer lugar, o el primer paso, mis amados hermanos, la iglesia local, la iglesia misma, debe ser una verdadera familia. Acorde a la escritura, el que es pastor u obispo debe tener una familia ejemplar, debe tener ese hogar en sujeción, porque ese pastor se convertirá en la persona que va a guiar a muchas familias dentro de la iglesia y las va a instruir, las va a aconsejar y las va a instar a ser familias espiritualmente fuertes. Por eso debe ser esa persona un modelo a seguir. Asimismo, la iglesia debe ser un modelo de familia para las familias que la componen.
Y así se expresa la Biblia en cuanto a la iglesia. Observen, Efesios 5 del 30 al 32 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Quiero que noten que se habla del matrimonio y del origen del mismo, de lo que conforma una relación matrimonial, las leyes que le aplican al matrimonio. Pero cuando Pablo cita este texto de la ley mosaica del libro del Génesis, en el capítulo 2, él aquí le está dando una trascendencia, un giro dinámico y espiritual aplicándolo a la iglesia. Dice el verso que sigue, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La iglesia en las Sagradas Escrituras se muestra como un modelo de familia, donde hay un esposo y ella es la esposa, y donde el esposo es la cabeza, Cristo, y donde la iglesia está sujeta a Cristo. He conocido iglesias cuya relación entre sus miembros son demasiado malas, demasiado tensas. Iglesias donde sus miembros andan en pleitos, divisiones, enemistades. Y este ambiente afecta a las familias, mis hermanos, créanlo. Ese ambiente afecta a los hogares que conforman esa congregación. Esos hogares se vuelven espiritualmente disfuncionales. Muchos, cuando están buscando convertirse en cristianos, cuando buscan la iglesia, muchas personas van a la iglesia en busca o esperando en el Señor una respuesta a sus problemas. Generalmente muchas personas se convierten era porque estaban esperando en el Señor una solución a problemas de su vida. Y entre esos problemas están los problemas del hogar. Y cuando van a la congregación, cuando van a la iglesia, buscan solución a esos problemas, esperando en el Señor una respuesta, una bendición que saque de crisis su familia si hay problemas en su familia. Y muchos asisten con la esperanza de resolver sus conflictos en sus hogares. Y ante esto, mis amados hermanos y oyentes, la iglesia debe ser un modelo familiar, un modelo de familia para esas personas. Cuando hay iglesias disfuncionales, hasta las relaciones familiares comienzan a ser disfuncionales. Esposos se apartan, hermanos menguan su fe, se vuelven inconstantes, los hijos se apartan, las discusiones en el hogar aumentan y no solo discuten por problemas familiares de hogar, los problemas que los envuelven a ellos, sino que en la mesa entran también las discusiones por los problemas que hay en la iglesia. Y esto genera mucho dolor en los hogares. También he conocido casos donde cuando la iglesia resuelve sus conflictos internos, se estabiliza y la relación entre hermanos empieza a fortalecerse y de paso los hogares, las familias comienzan a mejorar, comienzan a fortalecerse, las parejas comienzan a mejorar en su relación, los miembros cristianos de las familias que antes se habían apartado comienzan a regresar, vuelven nuevamente y a marchar con miras a agradar a Dios. Entonces, mis hermanos, si queremos tener hogares plenos, hogares bendecidos, hogares espiritualmente funcionales, es importante que cada uno de nosotros procuremos que la iglesia misma sea un verdadero hogar, una verdadera familia espiritual. Primera de Corintios capítulo 12 del 25 al 27 dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular.
Miremos de cerca ese texto y pensemos un poco más allá de lo que superficialmente solemos ver en el pasaje. El preocuparnos por los hermanos es lo que cuando leemos así superficialmente comprendemos, ¿no? Hay que preocuparnos por los hermanos. Eso es importante. Pero hay un principio más que el pasaje nos transmite y que pocos suelen ver. El pasaje hace una comparación de la iglesia con el cuerpo humano. Retrocedamos al versículo 14 hasta el 17 y miren lo que dice. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Anatómicamente, cuando una parte o miembro de nuestro cuerpo se enferma o marcha mal, ese dolor, ese mal afecta a otros órganos, otras partes del cuerpo, incluso puede enfermar todo el cuerpo. Por ejemplo, leía yo un artículo de salud y dice que enfermarse de los riñones afecta también el sistema nervioso. Y también leía que si una persona se llegase a enfermar del páncreas, puede conllevar a problemas del corazón, del cerebro, del sistema nervioso y muchos otros problemas. A veces con que solamente se afecte un órgano del cuerpo, un miembro del cuerpo, se afecta a todo el cuerpo. Por eso el título de nuestro tema hoy, familia fuerte, iglesia fuerte. El principio que podemos sustraer de aquí es que con una sola familia en la iglesia que marche mal, con un solo miembro de la iglesia que no funcione bien, toda la iglesia se puede llegar a ver afectada. Creo que ese es el principio que transmite este versículo 26, de manera que si un miembro padece, pasa dificultades, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Más que decirnos que debemos preocuparnos los unos por los otros, que es un principio que también noto ahí, por supuesto no lo niego, también nos transmite la idea de que la iglesia se puede ver afectada con que un solo miembro atraviese dificultades y seamos indiferentes ante eso. Las familias cristianas deben procurar mantener la santidad y la buena fe para ser fuertes ellos como familia y así poder fortalecer la iglesia. El padre de familia debe retomar el liderazgo familiar. La madre en la familia debe ejercer su liderazgo de respaldo, no de superioridad, sino de respaldo para con ese varón. Ambos deben fomentar y orientar sanidad espiritual al hogar. Si queremos, hermanos, que nuestra congregación esté rebosando en salud y fortaleza, tenemos que empezar por buscar que nuestras familias tengan salud y fortaleza espiritual. Por eso es importante hablar también de los roles que Dios ha dado a los miembros del hogar. Estos roles se deben cumplir. Cuando no se cumplen, he ahí una familia espiritualmente disfuncional. Cuando no se cumplen los roles que Dios ha dado a los miembros del hogar, el resultado es una familia que espiritualmente es disfuncional, que no está funcionando correctamente. El esposo, ¿qué dice la Biblia del esposo? Él debe ejercer la autoridad y dirección del hogar. Esa es la tarea que Dios le encomendó. Efesios 5 del 23 al 24. Porque el marido es cabeza. Aquí ser cabeza significa ser autoridad de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo lo concerniente a ese hogar. El requisito de los pastores, volvamos a él, primera de Timoteo 3:5, pues el que no sabe gobernar su propia casa,
¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Miren, miren lo que aprendemos aquí, porque es que a veces se malinterpreta esto de ser cabeza y de gobernar. Muchos creen que gobernar es dar órdenes y mandar siempre y que no se le contradiga porque o si no hay discusiones y problemas. Aquí la palabra gobernar se está usando como sinónimo de cuidar. Quiero que noten el contraste del pasaje. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, bueno, la siguiente parte, la pregunta, debería decir, ¿cómo gobernará de la iglesia de Dios? Porque los ancianos son los que gobiernan la iglesia local. Pero no dice cómo gobernará, no, no dice así, dice cómo cuidará. El Espíritu de Dios nos quiere decir algo con esto. Y nos dice es que gobernar no es solamente ser autoritario, gobernar es cuidar. ¿Por qué un hombre cabeza de hogar, un marido, establece normas para el hogar? ¿Con qué fin debe dirigirlo? No para ser un dictador del hogar, no, sino para cuidar de él. Su enfoque no es tanto el mando que pueda ejercer, su enfoque es el cuidado que pueda brindar a su esposa y a ese hogar que ha conformado. Entonces, esto es importante tenerlo presentes porque es que mis hermanos y oyentes, este es un tema que se ha distorsionado bastante y el resultado ha sido el machismo. Pero gobernar en este pasaje, si ustedes notan bien ese contraste que se hace en el mismo, gobernar es cuidar, no queriendo decir que el hombre no tiene autoridad ni tiene mando. Por supuesto, al llamársele cabeza, tiene mando y autoridad, pero el enfoque o el propósito de su autoridad y mando no reposa, no reposa en el orgullo, en el autoritarismo, en una dictadura, no reposa en eso, sino en el propósito de cuidar su propia casa. Y al que es obispo se le pide eso, cuida su propia casa, gobernándola para poder cuidar de la casa de Dios, que es la iglesia. Interesante, ¿no? Pero eso, ese es el propósito implicado en estas líneas que vuelvo y reitero, pocos suelen notar, pocos suelen ver. A veces cuando se lee la Biblia con esos lentes de carnalidad, solo se ve lo que conviene, ¿cierto? Entonces ahí emergen errores también de interpretación y posteriores problemas en los hogares y también en la iglesia. La esposa, ¿qué dice la escritura? Efesios 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, como si se tratara del Señor. Así como la iglesia se sujeta a Cristo. Y en el verso 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Hay mujeres que tienen muchos líos con este versículo 22. Las casadas estén sujetas. Ah, qué lío. Es que la Biblia se escribió en una época donde el machismo imperaba, donde la mujer era denigrada, pero no creo que eso aplique actualmente. No es así. Más bien, puede ser que se esté mal representando esta ordenanza. Es más, la Biblia siempre habla en términos de autoridad y sujeción por muchos lugares y en muchos temas. Por ejemplo, uno lee pasajes que dicen, sométanse los unos a los otros en el temor de Dios, y ahí no le vemos problema. Cuando dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, eso no se discute. Muchas mujeres no discuten con Romanos 13 cuando dice que toda persona se someta a la autoridad. O cuando dice Pablo, sométanse todos en el temor del Señor, sométanse en unos a otros. Eso no se discute, pero cuando se lee las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ahí hay discusión. Tenemos que entender que la vida cristiana depende de esto,
de temor y sometimiento a la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios, dentro de los roles del hogar, está es que las casadas, las mujeres, estén sujetas a sus maridos. ¿Por qué? Y voy a explicar por qué. Mis hermanos, toda empresa, toda entidad requiere de alguien que sea autoridad. Un pueblo donde todos mandan al mismo tiempo y con el mismo grado de autoridad no prevalece. Una empresa necesita un presidente que la dirija, un banco, cualquier entidad, cualquier gobierno. No, tú no puedes comprar una tienda, poner empleados y que los empleados tengan la misma autoridad que tú tienes sobre esa tienda. Debe haber alguien que administra, que gobierna en toda entidad, en las instituciones como la policía, el ejército, el gobierno, debe haber una cabeza. Ahora, ¿quién decidía quién era la cabeza del hogar? Eso le concernía al que creó el hogar, al que estableció esa institución, y el que la estableció es Dios, y a él le pareció, en su autonomía y autoridad suprema, dejar que el hombre ejerza ese rol. Ahora, aunque Pablo da unas explicaciones en 1 de Timoteo 2, porque el hombre no se dejó engañar de la serpiente, sino la mujer fue la que incurrió en transgresión, por eso le da la autoridad al hombre. Allá explica el apóstol Pablo las razones que tal vez Dios tuvo en mente al decidir esto. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y mire lo que se les pide a ellas adicionalmente. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y noten que ese ame a su mujer como a sí mismo es el gran mandamiento también con el prójimo. Ama a tu prójimo como a sí mismo. Pero a veces le ponen peros, es cuando es dentro del hogar que se demanda esta ordenanza. Y finaliza diciendo, y la mujer respete a su marido. Quiero hacer un énfasis en este respete. Esa palabra respete, por supuesto, la entendemos como que tenga un trato particular con el marido, que no le falte al respeto, que no lo ofenda. Pero quiero que miremos bien este término más de cerca. El término griego es este, fobeo. Ese es el término en el griego. En una de sus connotaciones, porque esta palabra tiene varias connotaciones, en una de esas connotaciones significa tener fobia, tener miedo. Es más, esa palabra, de ahí viene la palabra fobia, fobeo. Pero obviamente el Señor no está pidiendo a las mujeres que le tengan fobia a sus maridos. No vamos a interpretar así. Esa es apenas una de las tantas connotaciones que tiene el término fobeo. Una de esas es fobia, miedo, temor. Pero el pasaje, indudablemente, Dios no está pidiendo a las esposas, ténganle miedo a sus maridos, porque entonces la relación empeora en vez de mejorar. Este término fobeo aquí, en Efesios 5:33, está conjugado, acorde a la gramática griega, está conjugado en voz pasiva. Cuando se conjuga en voz activa, significa fobia, miedo o temor también. Y es la palabra que a menudo se usa para referirse al temor que le debemos tener a Dios. Fobeo, cuando está conjugada en voz activa. Pero en el griego, acorde a su gramática, aquí está conjugado en voz pasiva. Y cuando fobeo se conjuga en voz pasiva, significa esto: atienda, elogie o reverencie. Esas son las definiciones que nos dan los diccionarios. O sea, lo que el Señor está pidiendo aquí a las esposas es que ellas deben ver en su marido o resaltar de su marido más cosas positivas que negativas. Deben resaltar sus logros que sus fracasos. Miren, a veces las mujeres se quejan bastante de sus esposos con las siguientes premisas: él no me comprende, no me entiende. Y es verdad, ¿sí? El hombre a veces no entiende los estados de ánimo.
Las mujeres pueden tener 1000 estados de ánimos en una fracción de segundos. Están contentas y enojadas al mismo tiempo. Y ahí lo pueden corroborar las hermanas, lo pueden corroborar. Así es la naturaleza femenina, y a los hombres se nos piden en las cartas de Pedro, vivan con ellas sabiamente. O sea, como si el Señor nos hubiese puesto el examen final. Vea, el examen final es viva con ellas sabiamente. Pero les dejo ese examen bien difícil, porque ellas son así por naturaleza, y a los hombres tenemos el deber de aprender a vivir con ellas sabiamente, a saber comprenderlas, que son vasos más frágiles. Y esa es una de las quejas de las mujeres hacia los hombres. No me entiende, no me trata bien, no sabe comprenderme, y el hombre debe esforzarse por eso porque Dios lo pide. Pero aquí se invierte el asunto. Muchas mujeres que se quejan con los hombres porque no las entienden, ellas mismas tampoco comprenden a sus esposos. Vea, los hombres hemos sido creados con cierto orgullo. A nosotros nos gusta de pronto ser admirados, y creemos que nuestras esposas son las fans número uno que tenemos. Pero una mujer que no lleve a cabo esto, fracasa en cumplirle al Señor lo que Él le pide en este versículo 30. La mujer respete a su marido, es atienda, elogie, reverencie. Porque a veces muchas de las cosas que hacemos los hombres por nuestras esposas es para ganarnos algún tipo de respeto o admiración de su parte. Queremos ser admirados. Recuerdo yo en mis tiempos en que me encantaba ir a jugar fútbol a las canchas. Y bueno, ya no, porque tengo diversos dolores de columna, de rodilla, bueno, en fin, cuando iba y jugaba fútbol, eh, fuimos con unos hermanos en Cristo, una pareja, y el hermano corría, y pues estaba algo obeso y le quedaba difícil a veces maniobrar bien el balón, dominarlo. Y esta esposa le decía, no corres nada, eres muy lento. Y dijo un comentario, dijo, corre más mi abuela con chancletas que tú. Lo avergonzó en público. Y esto es lo que suelen hacer a veces muchas mujeres casadas, ¿no? Están en momentos familiares y aprovechan es para avergonzar a sus maridos. Ay, si lo conocieras, él no hace esto, él no hace aquello, él es perezoso, y es irrespetando en este sentido, cuando la Biblia lo que pide es elogie, reverencie. Cuando él haga algún tipo de esfuerzo, tal vez por ganarse la admiración de su esposa, elógielo. Los hombres esperamos de las mujeres que sean nuestras principales fans. Así lo expreso más o menos, porque creo que esta es la idea que transmite aquí la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, estos son los roles que Dios pide dentro del hogar. Los hijos. Efesios capítulo 6, verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Y en eso fracasamos muchos padres. Comete el hijo un error, está bien un llamado de atención, está bien, se debe hacer los correctivos que veamos indispensables y necesarios para corregir la conducta de nuestros hijos. Pero una cosa es llamar la atención por un error que cometan nuestros hijos, y otra es dar un sermón de 2 horas, y otra es repetir el sermón toda una semana, todo un mes, porque eso atenta contra lo que dice este texto. No provoquéis a ira a vuestros hijos. No exasperéis, dice Colosenses, no exasperéis a vuestros hijos. Más bien críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Interesante esto, la disciplina y la amonestación no debe ser nuestra, personal, sino del Señor. ¿Saben por qué? Porque nuestra propia disciplina
y nuestra propia amonestación es precisamente lo que ha provocado el mal. Leíamos al principio que heredamos una vana manera de vivir gracias a ¿quiénes? A nuestros padres. Cuando amonestamos según los estándares humanos, disciplinamos y amonestamos, se fracasa. Por eso se pide aquí disciplina y amonestación ¿de quién? Del Señor. Y la Biblia muestra o insinúa por lo menos que la disciplina personal de los padres puede fracasar. Mire cómo dice Hebreos 12, verso 10, dice, y aquellos, refiriéndose a los padres terrenales que tenemos, y aquellos, ciertamente por pocos días, mire lo que dice, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero o sea, Dios, el Padre de los Espíritus, ese es el contexto, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Nuestros padres terrenales a veces, cuando ejercen una disciplina subjetiva, personal, nos disciplinan como a ellos les parece y muchas veces fueron injustos. Y ese es el factor humano, las injusticias. A veces dos hermanos, miembros de la familia, el hermano mayor y el hermano menor, y llegaba el hermano menor, quebraba el jarrón y llegaba el padre. ¿Quién lo quebró? Y el hermano menor guardaba silencio. Ah, como ninguno dice, a los dos los castigo, a los dos le pego. Y injustamente castigaban a aquel que no lo merecía. Nos disciplinaban como a ellos les parecía. Ahora, para que esto sea revertido, dice aquí Efesios 6:4, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación, pero del Señor. Es lo que pide la palabra de Dios, responsabilidades de los padres hacia los hijos. Existe hoy la idea moderna de que a los hijos no se les debe castigar, o sea, con golpes, sino simplemente hablar. Esa es una idea moderna que leía yo, se me escapa en este momento el nombre de ese psicólogo muy famoso en los años 70 y escribió un libro sobre eso. A los hijos no se les debe castigar con castigos físicos, sino simplemente hablar. Y escribió un libro de psicología enfocado en eso en los años 70 y se volvió popular, tanto así que esto se implementó hasta en los gobiernos. Y cuando su hijo cumplió 18 años y se suicidó, su hijo, él cambió de parecer y dijo que eso traía consecuencias severas y escribió otro libro tratando de revertir el error que había cometido en su primera obra. Y adivinen, ese segundo libro no es tan leído como el primero. El primero fue incluso uno de los libros más leídos en su momento. Interesante cómo es el ser humano, ¿no? Pero, en fin, existe hoy la idea moderna de que a los hijos no se les debe castigar, sino simplemente hablar. Bueno, esos son los estándares humanos. Proverbios capítulo 13, verso 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Lo corrige. Y si observamos el contexto y leemos bien, habla incluso de castigar con vara. Yo los animo a que lean todo Proverbios y van a notar que a eso se refiere cuando sea necesario. Obviamente, los abusos y el exceso de fuerza es totalmente contrario a lo que Dios demanda dentro de lo que son los correctivos. Muchos padres están con la idea de que a los hijos solo se les habla y que ellos tomen sus decisiones cuando no tienen la edad para tomar decisiones. Estamos en la generación donde a los hijos se les está dejando a la deriva y vivir conforme a su voluntad. Y miren lo que dice Proverbios 29:15, pero lo leo de esta versión de la Biblia, versión moderna. Dice, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el muchacho, dejado al gobierno de sí mismo, o sea, al que dejan que tome decisiones por sí mismo, sin instrucción, sin voz de autoridad y mando, avergüenza a su madre, a sus padres, a ambos los avergüenza.
dejado al gobierno de sí mismo. Lo leo de esta versión porque la Reina Valera traduce el texto diciendo, mas el muchacho consentido avergüenza a su madre. Y pues nosotros solemos interpretar el término consentido como mimado. La Biblia no prohíbe que a los hijos se les mime, se les consienta en ese sentido, sino que ese consentido de la Reina Valera significa esto, acorde a esta traducción, dejado al gobierno de sí mismo. No están en edad para tomar decisiones. Hoy hay muchas ideologías que van en contra de estos principios y estándares divinos, espirituales. Ahorita último, la ideología de género pretende que desde los 5 o 6 años a los hijos se les deje decidir su propio género, su propia identidad sexual. Incluso hay gobiernos que están incluso apoyando la idea de que si decide un niño ser niña, se les opere, se les haga el cambio de sexo. Imagínense hasta dónde está llegando esta sociedad actualmente. El muchacho dejado al gobierno de sí mismo causa vergüenza a sus padres a futuro. Por eso, la corrección debe ser con autoridad. Ellos están sujetos a los padres. Y aquí la Biblia habla del papel de los hijos. Efesios 6 del 1 al 3. Hijos, obedeced. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento que trae promesa, con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y esto es una realidad. Un hijo que no obedece a sus padres en el hogar va a tener serios problemas cuando se tenga que enfrentar a la vida real, a la vida externa de ese hogar. Cuando en una empresa incumpla, desobedezca las normas de la empresa, llega tarde, no hace sus labores, lo despiden y va a sufrir bastante, no le va a ir bien, no va a tener buenos empleos, no le va a ir bien en esta vida. Esto es una realidad. Hijos, obedeced en el Señor. La obediencia en el hogar es el entrenamiento para ser obedientes en cualquier ámbito de vida en que se requiera obediencia. Aún en la iglesia. Esos hijos que fueron rebeldes en el hogar son los que causan problemas en la iglesia luego cuando se vuelven cristianos porque no aprendieron a obedecer, no entendieron que la vida cristiana consiste en que unos nos sometemos y obedecemos a autoridades y que Dios ha establecido esas autoridades en el gobierno, en la vida secular y aún en la iglesia. Entonces es interesante ver los roles, mis hermanos, que Dios ha dejado en los hogares. Vamos a hablar, para finalizar, de aquellas familias donde el hombre o la mujer cristiana, cristianos, están casados con inconversos. La Biblia siempre ha mostrado las desventajas de ese tipo de relación. Y en Primera de Corintios, capítulo 7, a pesar de que nos habla de ese panorama diciendo que el marido incrédulo se santifica en la mujer creyente, viceversa, y que no lo abandone, no es un texto que anime o que inste a aquellos cristianos solteros a que tomen parejas incrédulas como cónyuges. No es un texto que incentive o motive eso. Creo yo que el texto, y si miramos bien la estructura gramatical de esos pasajes en Primera de Corintios 7, está hablando es de los casos donde ambos eran incrédulos y en un momento determinado se les predicó el evangelio y uno de los dos se convirtió y el otro no. O sea, ya estaban casados y cuando se les predica, solo uno de los dos se convirtió, porque creo que el tiempo verbal es presente, ¿sí? El hombre que tiene mujer incrédula, la mujer que tiene marido, presente continuo, no dice la que tendrá marido incrédulo, el que tendrá, sino ya lo tiene, o sea, se convirtió, pero su pareja siguió en incredulidad. No está hablando de casos donde el soltero de los primeros versículos, versículos del 2 en adelante, contemple tomar pareja incrédula. Entonces, veces muchos malinterpretando eso, incentivan y motivan
con malos consejos a cristianos a que busquen personas que son incrédulas y que incluso son blasfemos contra Dios. No debiera ser así. Más adelante daré una lección enfocada en estos asuntos. Pero vamos a hablar de esos casos. Muchos que están casados con inconversos, en vez de fortalecer su hogar, y son los cristianos los que los están destruyendo, esos hogares. ¿Cómo? Porque muchos cristianos con pareja incrédula se dedican ante esa pareja a darle Biblia venteada a sus cónyuges todos los días. Biblia venteada. Biblia y Biblia todos los días. Y esto lo que logra es un efecto contraproducente. O sea, hacen es que se aparten más. Hacen que esos miembros de la familia incrédulos le cojan fobia, desagrado a la iglesia y menos se convierten, menos asisten, menos van. Si tienes marido inconverso o esposa inconversa o hijos inconversos y te dedicas a darle Biblia al desayuno, Biblia al almuerzo y Biblia a la comida, y añadimos que Biblia de mecato, lo que vas a lograr es que menosprecien la Biblia y menosprecien la iglesia. Imagínate tú que todos los días te den de comer pollo. Bueno, a mí me gusta el pollo, pero yo creo que si todos los días fuese eso, me canso. El cristiano que está casado con un inconverso o que tiene el reto de lidiar con hijos inconversos, no es recomendable que esa sea su forma de tratar de ganarlos. La Biblia nos da un consejo mucho más sabio. Mire lo que dice Primera de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, ¿a cuál palabra? A la de Dios, sean ganados sin qué. Cuando dice sin palabra, ¿es a cuál palabra? A la que no creen, a la palabra de Dios. ¿Cómo se ganan? Ahí lo dice, por la conducta de sus esposas. La conducta. Interesante, ¿no? Mire lo que dice Santiago capítulo 3, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hermanos, y en especial a los que están casados con incrédulos o que tienen hijos incrédulos. La clave no estar en dar y dar Biblia. ¿Saben cuál es la clave? Ser una Biblia. Que la palabra de Dios se haga viva en nosotros por medio de nuestra conducta. Que la Biblia que mostremos no sea de palabra, sino de hechos y acciones con nuestra conducta. Esa es el arma más poderosa de evangelismo dentro de nuestro hogar. ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo, no hay profeta en su tierra. Y eso es una realidad. Los miembros de la familia son los que mejor conocen nuestra conducta y mejor conocen nuestras falencias y errores. A ellos no se les convence con un discurso doctrinal. A ellos no se les convence con lecturas, porque ellos incluso son los que más suelen decir, este predica, pero no aplica, porque lo conocemos. Con ellos, la mejor arma de evangelismo es la conducta y el ejemplo, que vean el cambio que hay en nuestra conducta. Eso sí gana almas dentro de las familias. Y creo que Dios no se equivoca cuando habla de las relaciones matrimoniales donde uno de los dos es inconverso y recomienda que sea sin palabra. Retrocedo. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Cómo? Por la conducta de sus esposas. Finalmente, quiero recomendar a las familias cristianas aquí en la iglesia en San Antonio y a todos los que se conectan con nosotros, que es importantísimo llevar a cabo un altar espiritual, un altar familiar. ¿Cómo sería esto? Bueno, pongamos en práctica los siguientes principios. Aparte un tiempo para la oración, pero a nivel familiar. Que tu oración no sea a solas.
Y una oración parca. Ah, muchas familias tienen esas oraciones parcas. Antes de dormir, gracias Dios te damos por el día que ha pasado, por la noche que nos das, bendícenos y permítanos descansar, el día de mañana está en tus manos, amén. Ya, no, aparten un tiempo para la oración familiar, que los hijos aprendan que tienen padres que son dedicados a la oración. Otro consejo dentro del altar familiar, aparte un tiempo para la lectura de la Biblia en familia, no como esos padres o cristianos que para leer la Biblia van y se encierran allá en su biblioteca o solos y con la familia no leen la escritura. Eso es un error. Hay que apartar un tiempo para la lectura de la Biblia en familia y también apartar un tiempo para una charla sobre asuntos espirituales en familia. A veces los hijos caen en errores, en dificultades, en pecados, porque no hubo conversaciones con ellos donde se les brinde confianza y se hable de asuntos que los puedan afectar en el ámbito espiritual. Conclusión, mis hermanos, familias fuertes, iglesias fuertes. Tenemos un ejemplo de una familia fuerte que toda se convirtió cuando se le predicó el evangelio. Hechos capítulo 10 del 1 al 2, Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios. ¿Con quiénes? Dice, era piadoso y temeroso, pero con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cuando Pedro les predicó el evangelio, toda esta familia se convirtió al Señor. Hemos aprendido varios principios espirituales, mis amados hermanos. Hablamos de las familias disfuncionales en el mundo, pero hay familias espiritualmente disfuncionales y hay que corregir eso para asimismo esto repercuta en que la iglesia se fortalece. Primer paso, que la iglesia misma sea una verdadera familia, porque ella se convierte en un modelo a seguir para aquellas personas que buscan solución a sus problemas familiares y que buscan de Dios y buscan la iglesia para ver un modelo a seguir y poder solucionar a sí mismo problemas de su vida. Pero si la iglesia es disfuncional en la relación entre sus miembros, esto repercutirá también entre las familias. Por eso es importante que se cumplan los roles que Dios ha dado a los miembros del hogar y asimismo, paralelamente, la iglesia se vaya fortaleciendo. Y vimos entonces una clave para aquellos que tienen cónyuge, pareja o hijos incrédulos. Se les gana con el testimonio de vida, con la conducta y no tanto con palabrería, porque esta no es tan eficaz con los miembros de nuestra familia. Hasta aquí, mis hermanos, este mensaje, familias fuertes, iglesia fuerte. Gracias por la atención que me prestaron y que el Señor les bendiga.